En 105.7. En el sur, sintonízanos en 104.3. En el suroccidente, escucha la frecuencia 101.5. En el oriente, 95.1 para Zacapa y Chiquimula. 105.5 en El Progreso. Y para Las Verapaces en 94.7. Todas nuestras frecuencias en frecuencia modulada, enlazadas vía satélite. Unión Radio, emisora del Sistema de Comunicación Adventista de Guatemala y afiliada a Hope Radio Interamérica y Radio Mundial Adventista. Unión Radio, la voz de la esperanza. Dios desea que seamos familias íntegras y seamos felices. Y con el hábito de la lectura, podemos acercarnos a ese objetivo. Bienvenidos a la Semana del Libro con Yadva Guatemala en Unión Radio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buen día para todos. A quienes nos escuchan a través de Unión Radio y también de Orión Estéreo, quienes se enlazan durante esta semana especial, la Semana del Libro. Y pues hoy tenemos una vez más con nosotros a Yadva Guatemala. En este caso, hoy le doy la cordial bienvenida a Melina Ramos. Ya la extrañábamos por acá en la Semana del Libro. Melina, bienvenida. Esta es tu radio. Gracias, Eddie. Yo también ya los extrañaba, ¿no? No puede haber una semana de libro donde yo no pueda estar sin participar, aunque sea un día o 2 días. Así es que me van a tener jueves y viernes con ustedes y tenemos grandes noticias para ustedes. Primeramente, quiero decirles algo. Se viene ya una celebración muy especial, que es el 10 de mayo, que es el día en que nosotros conmemoramos a nuestras mamis, a nuestras mamitas. Así es que si nos están escuchando esposos, hijos, o posiblemente tal vez en nuestras iglesias porque quieren hacer algo especial para mamá, obsequiarles algo, créanme que el mejor regalo que podemos dar es un libro. ¿Y qué les parecería? Si ustedes recuerdan, esta semana tenemos un 30% de descuento. ¿Qué les parecería si en algunos libros que están dedicados a las mamás, hoy y mañana les diéramos el 35% de descuento? Así es que vaya a la página de Facebook Yadva Guatemala y ahí les estaremos indicando cuáles son los libros. Tenemos libros y tenemos Biblias dedicadas a las mamis para festejar este día. Y este mes de mayo es muy especial y es tan especial porque tenemos personalidades que yo sé que en Guatemala las recordamos pero grandemente. Y sabes, Eddie, hoy tenemos a una autora con nosotros. ¿De quién se trata? ¿Quién te imaginas que será, Eddie? Pues no sé. ¿Tienes alguna idea? La verdad es que siempre nos traen sorpresas y hoy quisiera saber a quién tendremos con nosotros y de qué libro estaremos hablando. Bueno, yo no sé si a usted le suena por ahí el nombre Vanessa Pizzuto. ¿Será que le recordará un libro que se leyó no solo una vez ni una semana, sino todos los días de un año? Así es, Vanessa Pizzuto fue la autora de un devocional para damas, Sin miedos ni cadenas. Reciente lo acabamos de escuchar, le acabamos de leer también cuando ella escribió ese gran libro. Y yo les digo algo, Vanessa Pizzuto, ella es fabulosa, ella es oradora también, además de escribir, y ella ha recibido invitaciones de distintas partes del mundo. Oiga usted, desde Australia, incluso hasta Guatemala. Vamos a hablar con ella al respecto. Bueno, quiero contarles que ese hermoso devocional, usted lo leyó en español, pero ¿sabe que también fue traducido al inglés? Bueno, usted al francés, y me he quedado con la boca abierta, Eddie. ¿Sabes que también fue traducido al búlgaro?
no me hubiese imaginado que traspasara tanto las fronteras. Y con nosotros está Vanessa Pizzuto, quien actualmente ella es licenciada en Comunicación Social, tiene también una maestría en Educación y actualmente se desempeña como directora asociada de comunicación en una organización cristiana. Así es que vamos a saludar a Vanessa. Bienvenida, Vanessa, a Guatemala nuevamente. Oh, muchísimas gracias, Melina. Un placer tan grande estar con ustedes a través de la radio. Ay, Vanessa, yo te voy a decir algo. Ya sé por qué te inspiras tú para escribir. Ajá. ¡Qué bello lugar el que nos estás mostrando! Cuéntame, ¿esta es tu casa, es tu oficina? Esta es mi oficina, pero me gustan las plantas, así que sí, ahí tengo plantas. Tengo casi tantas plantas en la oficina como en mi casa. Sí, esta es mi oficina. Esa es tu oficina. ¿Sabes, Vanessa, que en mi vida yo he tenido momentos muy especiales y a mí me han hecho algunas observaciones? Te voy a decir porque a veces yo digo, ustedes no se imaginan, pero hoy específicamente hoy, Dios me habló y me dijo esto. Y me dicen, no, Melina, Dios ya no habla. Y yo les digo, bien, es que yo sentí como que Dios me estaba hablando. Y hoy, queridas amigas, hoy vamos a estar hablando de ese tema tan especial cuando escuchamos la voz del Señor. Y cuéntame, Vanessa, tengo entendido que hoy vamos a hablar de un libro que habla específicamente de eso. ¿Podrías contarnos el título de este libro y qué te motivó a escribirlo? Claro que sí, claro que sí. Este es un libro nuevo que va a estar publicado por IADPA, va a salir en las librerías en unas semanas, literalmente en unas semanas. Y tiene que ver con conectarse, conéctate. Es aprender a reconocer, a sintonizar la voz de Dios cada día. Y la herramienta que usamos para hacer eso es nuestra inteligencia emocional. O sea que hay que desbloquear la inteligencia emocional para reconocer la voz de Dios. Ese es el título y el tema de este nuevo libro. ¡Wow! Desbloquear la inteligencia emocional. Nos vas a tener que explicar eso más adelante porque creo que algunas de nuestras amigas y amigos que nos están escuchando, y de paso quiero contarte que este programa está transmitido vía radial por esta emisora en la cual estamos por el momento conectadas, que es Unión Radio Guatemala, pero también gracias a otra emisora que se escucha en el occidente del país, que es Orión Estéreo. Así es que todos aquellos que nos están escuchando, y bueno, menos mal venimos arregladitas porque vamos a estar por Facebook, también por las redes de Unión Radio Guatemala y las redes de IADPA Guatemala. Así es que este es un programa que va a quedar grabado y si usted pues ingresa un poquito tarde, pues puede luego escucharlo en esta de nuestras redes. Bueno, conéctate. ¿Por qué conectarnos? Cuéntame, ¿qué significa eso de conectarnos? Mira, te cuento un poquitito. Un día de mañana, yo iba a la cocina de mi departamento, vivo en un pequeño departamento, y estaba en medias, ¿no? No tenía calzado, estaba dentro de mi casa, y cuando entro a la cocina de mi casa, piso un charco de agua que venía de la nevera, de la heladera, como decimos en Argentina. Y yo había tenido problema con esa nevera, pero durante meses había procrastinado porque no tenía dinero para comprar una nueva. Y finalmente ese día me puse a hablar con Dios, pero así como si estuviese parado ahí en mi cocina, y le dije, ay, debería dejar de procrastinar, debería realmente buscar una solución para esto. Y en ese momento, Melina, me llega un pensamiento inspirado que dice, es el drenaje, tenés que desbloquear el drenaje. Y yo digo, no, porque yo ya intenté hacer eso. Había buscado el drenaje, esta era una nevera que me había regalado una vecina. Yo había buscado, no lo había encontrado y había creído que esta nevera no tenía drenaje interno. Pero digo, bueno, ya que tengo esta impresión, entonces desenchufo la nevera, busco un palillo, una escarbadientes y encuentro el drenaje al fondo, lo destapo en 5 minutos. En 5 minutos un problema que me había estado molestando durante meses quedó resuelto. Y me hizo pensar tanto, digo, si Dios está dispuesto a hablarme acerca de la nevera, o sea, no hay nada en mi mundo que sea importante, que de alguna manera tenga que ver conmigo, que Él no esté dispuesto a hablar. Y ahí fue cuando me puse a pensar, ¿será que Dios me está hablando continuamente y yo no me doy cuenta? Porque hay barreras
que me impiden reconocer su voz. Y ahí fue que empecé a explorar el tema de la inteligencia emocional, Melina, y a darme cuenta que Dios siempre y continuamente nos está hablando, pero muchas veces lo bloqueamos o no tenemos la capacidad de reconocerlo porque estamos esperando que suene diferente, que hable de una manera diferente, que no sea tan común como un pensamiento inspirado. Es que, ¿sabes qué me llama la atención? Que la mayoría de personas piensan que el escuchar la voz de Dios es únicamente cuando tú lees la Biblia, la abres y así como que, wow, mágicamente te aparece un versículo y dices tú, ay, eso es lo que Dios me está diciendo a mí. O cuando tú pones a orar y escuchas un pensamiento. O sea, no es solo eso, hay un ingrediente que hace falta para poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es ese ingrediente? Claro, justamente, Dios sí nos puede hablar a través de un versículo bíblico. A ver, por supuesto que sí nos puede hablar a través de la naturaleza, claro que sí, pero también hay momentos diarios, cotidianos, en los que por ahí se nos cruza un pensamiento. Y si no estamos prestando atención, por ahí pensamos, esto se me ocurrió, no necesariamente viene de Dios. Y la manera de aprender a sintonizar es desarrollar la inteligencia emocional. Y te voy a dar un ejemplo que para mí es el ejemplo más clásico, más importante, el que realmente cuando empecé a investigar este tema, que yo pensé, bueno, aquí realmente hay algo importante. Tiene que ver con la voz del crítico interior. Porque cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, generalmente describimos un pensamiento inspirado. Hay gente que sí escucha la voz de Dios de una manera audible, pero la mayoría de nosotros es un pensamiento que suena como yo. Tiene mi propia voz, mi propia entonación, mi propio acento argentino. Entonces, si yo pienso que esa es la voz de Dios, un pensamiento inspirado, pero al mismo tiempo, si yo tengo un diálogo interno que es muy crítico, si yo me acostumbré a hablarme a mí misma de una manera que jamás le hablaría a una amiga, jamás le diría a una amiga, eres necia o nada te sale bien, pero ¿cuántos de nosotros tenemos ese diálogo interno? Entonces, como muchas veces Dios nos habla a través de pensamientos inspirados y como suenan a mí, tienen mi propia voz, lo que sucede es que a veces no sabemos reconocer entre la voz del crítico interior y la voz de Dios. Y una de las maneras fundamentales para reconocer es el principio de Jesús, de que al árbol se lo reconoce por los frutos. Si este pensamiento inspirado que estás escuchando te hace sentir que no eres hija de Dios, que Dios no te puede perdonar, que nada haces bien, esta no es la voz de Dios, porque la voz de Dios nos trae y atrae hacia Jesús. Sí nos va a decir cuando hemos hecho cosas mal, obviamente, pero siempre sabemos que tenemos nuestra identidad enraizada en Dios y que Él está dispuesto a perdonarnos. Entonces, esta es para mí, aprender a desarrollar la capacidad de identificar la voz de Dios de la voz del crítico interno es uno de los pasos fundamentales en sintonizar con la voz de Dios. Y sabes que no es solamente el crítico interno, sino que yo no sé, pero como que el enemigo nos siembra ideas y nosotros somos los que vamos desarrollando alguna idea, algún preconcepto, no sé, y eso hace que también no escuchemos bien la voz de Dios y no sepamos distinguirla. Yo estaba viendo en tu libro que Dios tiene pues muchas características, ¿verdad? Sí. Muchísimas características, pero ¿cuál destacarías tú que es la clave, la exacta característica de Dios para saber que la voz que estás escuchando es la de Él y no es otra? Y no otra, claro que sí. Bueno, en este capítulo tenés razón, hablamos de varias características que son como la huella emocional. Así como tenemos una huella digital única, la voz de Dios tiene una huella emocional. Y esto sí que nos ayuda a saber si es Dios el que me está hablando. Una de las características principales y que se conecta con lo anterior es que la voz de Dios no es cruel. Dios no es cruel. Dios no me apunta con el dedo, no me hace bullying. Dios no hace bullying. Dios no me apunta con el dedo y se burla de mí en un momento en el que me siento vulnerable o triste. Cuando Él me dice que hice algo mal, me lo dice con el propósito de restablecer nuevamente la reconexión. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro de la Biblia. Tenemos a Judas y tenemos a Pedro, y los dos niegan a Jesús de una manera u otra, los dos traicionan a Jesús de una manera o de la otra, la misma noche. Pero Judas escucha la voz del enemigo, la voz que le dice que no hay esperanza.
Mientras que Pedro escucha la voz del Espíritu Santo que le dice, lo que hiciste está mal, Pedro, porque está mal, pero aquí está Jesús, aquí está la esperanza, mira hacia Jesús, en vez de mirar tus errores, tu incapacidad, alza la vista, conecta con Jesús. Entonces Pedro, escuchando la voz de la esperanza, la voz del Espíritu, vuelve a Jesús, se arrepiente y termina siendo uno de los pilares de la iglesia primitiva. Entonces, una de las condición sine qua non, como decimos, es que Dios no es cruel, Dios no hace bullying. Si la voz que estás escuchando te está haciendo bullying, esa no es la voz de Dios. Y uno de los ejercicios que te recomiendo, me lo recomiendo a mí misma, lo hice al principio cuando empecé como a desarrollar esto de aprender si es la voz de Dios o no es la voz de Dios, es pensá en una amiga, en una hermana, en una tía, en una madre, en la voz de una persona que te quiera muchísimo y que te diga la verdad, pero que te la diga con el amor y la ternura que te tiene. ¿No? Yo pienso siempre, tengo una amiga que se llama Ann, y yo cuando empecé a hacer estos ejercicios de aprender a reconocer, decía, bueno, si Ann, que es una amiga de ser humano, carne y hueso, me puede hablar con este nivel de honestidad, pero también este nivel de ternura, este nivel de cariño, Dios no me va a hablar con menos cariño que mi amiga, que mi tía, que mi hermana, que mi madre. Entonces aprendemos a sintonizar a Dios, que es un Dios que habla verdad, pero que la habla con el cariño que nos tiene, porque su voz refleja su carácter. Y este es un principio también. Hablábamos que Dios no es cruel, no hace bullying, porque la voz de Dios refleja su carácter, que es un Dios de amor. Ay, me llama tanto la atención esto, ¿sabes? Es que realmente a veces pensamos que Dios podría llegar a ser cruel con nosotros por ciertos pensamientos que están recurrentes en nuestra mente, ¿verdad? Te voy a decir algo, Vanessa. En este programa, nosotros regalamos algo. ¿Ah, sí? Regalamos esperanza, pero regalamos algo físico también. Ajá. Damos libros. ¿Y qué te parecería, Vanessa, que ya desde ya empecemos a lanzar una dinámica para nuestros amigos para que al final del programa ellos puedan optar para participar, para ganarse un libro? ¿Te parece? Me parece fantástico, sí. Bueno, vamos a ver. Esta dinámica es la siguiente. Vamos a tener dos vías. Tenemos la vía de Facebook, porque tenemos algunos amigos, que nos están sintonizando por Facebook en la página Unión Radio Guatemala vía Facebook. En esa página usted va a contestar con una palabra la pregunta que yo les voy a hacer. Y la otra opción es, si usted no está en Facebook, sino que está escuchándolo vía radio, entonces usted va a mandar un WhatsApp respondiendo ahí escrito, ¿verdad?, al 3240-3176 la siguiente pregunta. Pero repito, 3240-3176 o por la página de Unión Radio Guatemala. Y la pregunta es una palabrita la que tiene que poner. Ella mencionó dos cosas, pero puede escoger una de las dos. ¿Cuál es la característica fundamental de la voz de Dios? ¿Cuál es la característica fundamental de la voz de Dios? Y solo les voy a dar el inicio. Dios no es, y ahí lo dejo. O Dios no hace, y ahí lo dejo. ¿Qué te parece la pregunta para comenzar? Me encantó, fantástico. ¿Te gusta? Bueno, sí. Bueno, ya nos van quedando 10 minutos para este primer segmento. Vanessa, fíjate que a mí a veces me molesta cuando yo llego, por ejemplo, a un lugar donde yo quiero comprar ropa y yo veo que esa ropa es talla única y yo ya no tengo la figurita de cuando yo tenía 18 años, entonces esa talla única o me queda muy chica o esa talla única me queda muy grande, pero muy grande, y a mí me molesta porque yo digo talla única, y encima de tú te la pruebas y te queda bien, pero de repente le ves aquí un hilito jaladito y dices, no, como es talla única, deme una igual, y ya no te la pruebas y te la llevas a casa, y cuando llegas a casa y te la pruebas, ¿qué tu talla única? No, esa era más chica, no era talla única. Mi pregunta es, porque acá estoy viendo que en tu libro hay un capítulo que se llama
no hay talla única. ¿Qué quiere decir esto? Ay, muchas gracias. Es uno de mis capítulos preferidos en los que hablamos de las emociones y las emociones que podemos sentir cuando Dios nos habla. Y muchas veces se enseña, y con buena intención, se enseña que cuando Dios nos habla vamos a sentir paz. Hay gente que sí siente paz. Pero también es cierto que a veces cuando Dios nos habla vamos a sentir miedo, vamos a sentir que lo que nos está pidiendo que hagamos es demasiado, que no tenemos la capacidad, que no tenemos la habilidad. A ver, pensemos en los héroes de la Biblia, en los profetas a los que Dios se acercó. Es por esto que los ángeles le dicen a los seres humanos, no temas, porque la primera reacción que tienen es ¡ah! Entonces, cuando hablamos de que no hay talla única, hablamos de que las emociones vienen en todas las tallas y que escuchar la voz de Dios implica aprender a gerenciar todas las emociones, no solo las emociones cómodas. Va a haber momentos en los que Dios nos hable y nos pida que hagamos algo que nos va a sentar súper bien, súper fácil y sí, vamos a sentir paz. Pero va a haber momentos en los que Dios nos llame a hacer cosas. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar para la radio, tenía un susto tan grande, Melina. O sea, me temblaban las manos, las rodillas, los pies, me temblaba todo. Pero yo estaba convencida, porque oré y personas de mi familia me ayudaron, que esta era la dirección en la que Dios quería que avance. Entonces dije, bueno, avanzaré con las piernas temblando, pero avanzaré. Entonces, el tema es que a veces vamos a sentir emociones súper cómodas y a veces vamos a sentir emociones incómodas, porque la emoción que sentimos no es el barómetro que mide si Dios nos habló o no. La emoción tiene que ver con ser humanos y todas las emociones deben ser gerenciadas de una manera adulta y de una manera responsable. Pero si aún sintiendo miedo, Melissa, vos avanzás hacia donde oíste la voz de Dios, eso vale muchísimo más que quedarte sentada y estar esperando al día que sientas paz para estar segura de si Dios te habló o no. ¡Wow! Eso me reconforta, ¿sabes? El saber que tenemos un Dios que nos escucha y que no solo nos escucha, sino que nos responde. Uh-huh. Y hablando de responder, ¿verdad? Volvemos a repetir el número, 3240-3176, o lo escribe por Facebook a la página de Unión Radio Guatemala, y la pregunta es, ¿cuál es la característica de la voz de Dios? Recuerde que usted debe de colocar en su WhatsApp su nombre y de dónde nos está hablando, porque como que no somos adivinos, ¿verdad? Tenemos que saber de dónde usted nos está escuchando. Bueno, hay un capítulo muy especial en tu libro, que de paso vamos a repetir el nombre del libro. ¿Cuál es el nombre, Vanessa? El nombre del libro es Conéctate y tiene que ver con desbloquear la inteligencia emocional para reconocer la voz de Dios a cada día. Gracias. Bueno, ya nos están preguntando y ya lo tienen en la librería Yadpa de Guatemala. Quiero contarles que en unas 2 semanas más o menos ya lo tenemos. Está recién calientito, recién saliendo de la imprenta. Saliendo de la imprenta, muy bien. Bueno, Vanessa, tenemos un capítulo muy especial y es un capítulo que nos duele. ¿Sabes? Porque nos duelen mucho los errores. Ah, sí. Ay, los errores nos marcan la vida y nos marcan para el presente y para el futuro. Sí. Pero este es un capítulo que se llama Errores que enseñan. Uh-huh. Y habla sobre gestionar los riesgos al tratar de distinguir la voz de Dios. O sea, como que de repente nos podemos equivocar en tratar de esto. A ver, ¿cómo está eso? Sí, bueno, vamos a empezar por el principio. Me parece que antes de que te cuente el tema de los errores, te tengo que decir algo que es muy importante. Siempre que Dios nos hable o que sintamos que Dios nos está hablando, obviamente, esto va como sin necesidad de recalcarlo, pero lo voy a recalcar. Obviamente tiene que ser algo moral y bueno, ¿verdad? La impresión que sintamos tiene que ser una impresión moral, sencilla y buena. Si no es moral, no viene de Dios, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero dentro de las impresiones morales y sencillas que tengamos, puede ser que a veces nos equivoquemos. Y te cuento la historia. Tengo 2 minutos como para contarte una historia súper rápida. Claro, tienes 3 minutos, te doy uno más. Gracias, te cuento la historia de Samuel. Samuel, esto es una historia de verdad.
Samuel es una persona que cree en oír la voz de Dios. Entonces un día estaba él en una reunión de oración y siente que Dios le dice: ves a aquella pareja allá, quiero que te acerques y les digas que su hija ya no va a sentir más ansiedad, que se va a estar bien. Entonces él, siendo una persona que cree que Dios te puede dar impresiones, y está haciendo una impresión moral, no que sintió que tenía que ir a asaltar un banco, una impresión moral, él se acerca a la pareja y le dice: siento que Dios me está diciendo esto, su hija va a estar bien. Y la pareja le dice: nuestra hija no tiene ningún problema de ansiedad, le agradecemos, pero no. Entonces él vuelve a su asiento en la iglesia y dice: ay no, qué papelón, qué vergüenza, me equivoqué. Sigue orando, sigue el culto, sigue todo, y en un momento él siente que Dios le dice: ves ese hombre de allá, le está robando dinero a la iglesia, quiero que te acerques y le pidas que se arrepienta. Y Samuel dice: no, no me voy a acercar a decirle a esta persona eso. Y Dios le dice: Samuel, ¿qué te importa más? ¿Mi reputación o la tuya? ¿Correr este riesgo o...? Entonces él dice: bueno, me voy a acercar. Se acerca y con muchísimo tacto le dice: yo tengo una impresión, puede ser que esté equivocado, pero estaba orando ahí y me dio la impresión de que... Y este hombre le dice: es verdad, sí que he estado tomando dinero de la iglesia. Y se arrepiente, encuentra una forma de devolver el dinero. Pero lo que él cuenta, que de paso Samuel Williamson es el autor de un libro, lo que él cuenta es cómo aprendió que Dios no necesita que lo escuchemos de una manera perfecta, y cómo el oír la voz de Dios es un arte que vamos desarrollando. Y lo mismo el profeta Samuel, cuando escucha la voz de Dios por primera vez, no sabe qué es la voz de Dios, le parece una voz demasiado común y corriente. Entonces, en tanto sea una impresión sencilla y moral, no es que vende todo lo que tenés y mudate a Timbuktu, eso no es una impresión sencilla. Para ese tipo de impresiones que son mucho más complejas, hablamos en el libro de cómo cotejar, ¿verdad? Pero en las impresiones sencillas y morales, como dale $20 a esta vecina, hay que arriesgarse con gentileza y con tacto y ver cómo Dios nos guía. Para otro tipo de impresiones sí tenemos otro sistema para ir cotejando. Pero es interesante que solo aprendemos a reconocer la voz de Dios como se aprende a andar en bicicleta, haciéndolo. Si vamos a esperar a estar tenemos cierta seguridad, cierta certeza, pero siempre hay riesgo. Lo que hacemos como comunidad es aprender a gestionar esos riesgos. Y cuanto más trabajamos en comunidad y menos de forma sola, cuanto más dependemos de otros cristianos maduros, más podemos gestionar esos riesgos de una manera más sencilla. Lo que me parece importante destacar es que sepamos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es mucho más resiliente y que Dios tiene mucho más poder que nuestros errores. Nuestros errores tienen un impacto y no debemos hacer cosas que están mal a propósito. Pero si avanzando con fe, con amor, con ternura, con cariño y con buena voluntad nos equivocamos, Dios tiene la capacidad de redimir esos errores y de enseñarnos cómo corregir. Me quedo con esa frase. Repitámosla: Dios tiene el poder de redimir y de corregir. Claro, porque es como que fuera un niño pequeñito. Si estamos enseñando a hablar a un niño pequeñito y van a pronunciar mal las palabras al principio y nosotros no le decimos: no, hasta que no sepas decir agua de manera perfecta no te voy a dar de tomar. No, es un nene de 3 años, dice agua y le damos agua porque somos buenos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo, si nosotros estamos intentando de manera honesta, con cristianos maduros que nos ayudan de manera responsable? Pero cuánto más esto del perfeccionismo a ultranza nos ha bloqueado con miedo a que si me equivoco Dios va a ser un Dios malo que me va a pegar en la cabeza con no sé qué. Dios no es así. Obviamente que tenemos que ser responsables en lo que hacemos, pero sepamos que nuestros errores no son más poderosos que Dios. Nuestros errores no pueden ser más poderosos que Dios porque Dios es omnipotente. Entonces nuestros errores no tienen el poder, la capacidad ni el talento para arruinar el plan de Dios para nuestras vidas, porque Dios es mucho, pero mucho más poderoso. ¿Saben algo, amigos? Vanessa no solo es escritora, es una gran predicadora. El día de hoy creo que nos ha convencido de la importancia de saber escuchar la voz de Dios. Así es que no se despeguen de nuestra sintonía. Vamos a un corte y cuando regresamos con Vanessa y volvamos a mencionar cuál es la dinámica para que usted pueda ganarse
uno de los libros que está escribiendo Vanessa, que se llama Conéctate. Ya regresamos. Programación local en Quechí. Somos Unión Radio 94.7 FM en Las Verapaces. Nuestra cobertura en Alta y Baja Verapaz. A tu lado, la voz de la esperanza. Llega a Unión Radio la Semana del Libro con Yadpa Guatemala. Del 5 al 9 de mayo en sus dos programas, de 7:30 a 8:30 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que puedes llevarte un libro a casa y compartir con tu familia el buen hábito de la lectura. Semana del Libro con Yadpa Guatemala en Unión Radio. No te lo pierdas. ¿Sabías que un buen encuadre puede hacer que tu historia cobre vida? Ese es el lenguaje visual que engancha al espectador. Esta semana en nuestro primer taller online aprenderás todo sobre tipos de planos, desde el gran paisaje hasta el detalle que lo dice todo. Descubre la importancia de la composición visual y cómo planificar tus tomas para que cada imagen cuente. Incluso te daremos consejos para grabar con tu celular como un profesional. No te pierdas el primer taller del Festival de Cortometrajes Corto y Claro con UR Play. Síguenos en nuestras redes sociales Unión Radio Guatemala para participar. Tu aventura cinematográfica comienza ahora con Unión Radio. ¿Estás dispuesto a empezar la semana con alegría y alabanza? Es hora de encender tu radio y sintonizar Día de Cantar. Cada domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Día de Cantar llega a tu hogar para llenar tu día de música, inspiración y mucha alegría. Con segmentos variados dedicados especialmente para ti, hacemos que cada domingo sea el día con el que iniciemos la semana aquí en Unión Radio. Ya sea que estés en los quehaceres de la casa, preparando el almuerzo o simplemente disfrutando de un momento de paz, Día de Cantar te acompaña en cada actividad, alegrando tu jornada y motivándote a alabar a Dios en el primer día de la semana. Cristo, sí, por su gracia yo soy libre, con sangre me compró. Y este 2025 tenemos más voces que te animan y te inspiran cada domingo. Sintoniza Día de Cantar en Unión Radio Guatemala. Hoy es día de cantar al Señor y a celebrar, vamos hoy a adorar. En el norte de nuestro país, también con la 105.7 FM de Unión Radio, la voz de la esperanza. Por más de una década, inspirándote y llegando hasta ti. La enciclopedia de Elena G. de White es sin lugar a dudas la obra de referencia más importante que ha producido la Iglesia Adventista en los últimos 50 años. Contiene información de cada persona a la que ella le escribió, de cada lugar que visitó y de cada tema que abordó. Escuchamos decir, Elena White dijo esto acerca de la perfección, o dijo esto sobre el queso, pero ¿realmente sabemos qué fue lo que ella dijo? Esta enciclopedia aborda exhaustivamente cada tema. No solamente nos da las citas, sino que nos muestra el contexto general y nos proporciona una visión equilibrada de lo que Elena White dijo sobre ese tema. Jerry Moon y Dennis Kaiser han preparado una biografía de Elena White. También hay una sección con sus mejores fotografías. Yo escribí un artículo donde enumero los escritos publicados y no publicados de Elena White. Merlin Burt preparó un ensayo exhaustivo sobre lo que familiares, amigos y enemigos han escrito sobre ella. Además, hay artículos que tratan la relación entre sus escritos y la ciencia moderna.
Ya sea que citemos a Elena White en un sermón, en una clase, en una discusión con amigos o por simple curiosidad, este material nos ayudará a estar bien informados. En resumen, la enciclopedia de Elena G. de White es una obra que debe tener y estudiar todo el que tenga el más mínimo interés en el adventismo y en el ministerio de Elena G. de White. Amigos, a través de Unión Radio y Orión Estéreo estamos transmitiendo la Semana del Libro. Hoy, el jueves, tenemos a Melina Ramos de Yadva, Guatemala, y a Vanessa Pizzuto, es una autora. Y es un comentario interesante de uno de sus libros, el que estamos aprendiendo y escuchando en esta oportunidad. Así que, Melina, estamos muy contentos porque hay abundante participación de nuestra audiencia, aunque te sé decir que también muchos mensajes que han llegado no han enviado la respuesta correcta. Así que si usted mandó la respuesta correcta, le hemos colocado una reacción, un pulgar para arriba a esas respuestas correctas, y si me colocaron su nombre, entonces están siendo anotados en el listado de los participantes de uno de los libros que van a ser obsequiados. ¿Cuál va a ser ese libro que van a obsequiar hoy, Melina? Definitivamente va a ser el libro Conéctate, de nuestra autora Vanessa Pizzuto. El libro viene en unas 2 semanas, pero nosotros, teniendo ya los números de WhatsApp de los ganadores, les estaríamos informando cuando ya lo tengamos en nuestras librerías. Pero sabes, Eddie, es muy importante de veras que nuestros amigos al 32 40 31 76 o vía Facebook a la página de Unión Radio Guatemala coloquen su nombre y la respuesta. Claro. Si no colocan su nombre y de dónde nos llaman, no vamos a poder decir quién es el ganador. Recuerde eso. Vamos a repetir la pregunta. La pregunta es: mencione una característica de la voz de Dios. Nuestra amiga Vanessa ya lo mencionó y dijimos, Dios no es. Y ahí viene la respuesta. O la otra era, Dios no hace. Y mencionó otra palabra para ella. Entonces 32 40 31 76 colocando su nombre. Vanessa, yo me quedé impactada y te lo mencioné en el espacio que tuvimos, que estuvimos hablando a solas, con lo que tú comentabas de esta persona que estaba en la iglesia y de repente Samuel, como que estaba sentado y escuchaba una voz de Dios. Y yo me ponía a pensar, bueno, en algún momento nos podríamos volver como autómatas, así sentados, y de repente como que recibimos mensajes y nos levantamos y hacemos lo que Dios nos dice, ¿verdad? Como que fuéramos robots. Pero tú nos mencionas en nuestro libro que oír su voz no nos vuelve autómatas, sino que nos ayuda a desarrollar nuestra integridad emocional y nuestra capacidad para descubrir quiénes somos y qué queremos en la vida. A ver, profundízanos un poco en esta afirmación. Totalmente, y muchas gracias por eso, porque a veces pensamos, bueno, me encantaría escuchar la voz de Dios para que sea como un GPS, así yo nunca tengo que tomar una decisión en toda mi vida. Ahora yo, en vez de pensar qué es lo que quiero, quién soy, cuál es la decisión más sabia, yo oro y Dios me dice continuamente qué tengo que hacer, así yo no tengo que tomar ningún tipo de responsabilidad. Esto no es para nada lo que Dios hace. Dios es un Padre que está interesado en educarnos, en que crezcamos, en que nos volvamos las personas que siempre debíamos ser más auténticas. Entonces, a medida que vamos escuchando la voz de Dios, nos vamos volviendo menos miedosos, más seguros de que Él nos ama. Y parte de este proceso es aprender a pedir lo que realmente queremos. ¿Te acuerdas de la historia del ciego Bartimeo? Claro. Entonces Jesús se acerca, Bartimeo había estado ciego por muchísimos años y Jesús le hace una pregunta que parece una pregunta casi como una broma, casi como incongruente. Le dice, ¿qué querés que haga por vos? Pero el hombre está ciego y está ciego hace años que está ciego. Y yo pensé mucho en esta historia y en decir, me encanta que Jesús se acerque a este hombre y le diga, ¿qué querés? Porque entonces este hombre tiene que decir quién soy, qué es lo que quiero, para dónde voy. Yo quiero recuperar la vista. Y entonces Jesús le da eso.
Muchas veces creemos que el aprender a reconocer la voz de Dios nos va a quitar la parte que nos toca, y Dios nunca hace eso. Jesús va a resucitar a Lázaro y le pide a la gente que está ahí que corran la piedra. La parte que podemos hacer, Dios siempre espera que la hagamos. Estamos orando por un nuevo trabajo, Dios espera que tomemos nuestro currículum vitae y lo actualicemos, que hablemos con personas que nos pueden ofrecer un trabajo. Si queremos ser más sanas o sanos, Dios espera que tomemos más agua, que durmamos 8 horas, que hagamos ejercicio. El escuchar la voz de Dios y sintonizar y aprender a seguirle de manera obediente no nos vuelve robots. Dios no está interesado en tener robots, Dios está interesado en tener amigos. Y te cuento, por ejemplo, porque se conecta todo, hace muchos años cuando yo empecé a escribir el libro Sin Miedos ni Cadenas, estaba en el grupito de oración que nos encontramos en mi casa los martes con un grupo de mujeres, y yo les decía, yo quiero escribir, yo quiero escribir, yo quiero escribir, yo soy escritora, yo quiero escribir, vamos a orar porque yo quiero escribir. Si Dios me dice que esto no es lo que Él quiere para mí, bien, pero esto es lo que yo quiero y lo voy a pedir hasta que Dios me diga sí o me diga no. Muchas veces lo que hacemos es, Melina, le hacemos un funeral a un sueño que Dios nunca nos pidió que sepultásemos, porque mantenerlos en la espera, porque mantenerlos en el sin saber, porque mantenerlos en esto es lo que yo soy y lo que quiero hacer, es doloroso y costoso a nivel emocional. Entonces pretendemos que no es lo mismo acercarse a Dios y decirle, Dios, yo voy a hacer lo que tú me pidas, esto es lo que yo quiero, pero voy a hacer lo que tú me pidas, que acercarse a Dios y decirle, voy a hacer lo que tú me pidas, así no tengo que hacer la tarea de descubrir quién soy, de descubrir cuáles son los talentos que he recibido, de descubrir cuáles son mis pasiones, ni de hacer correr ningún tipo de riesgo mental, físico, nada. Me voy a quedar sentadita aquí y voy a decir lo que tú quieras y así nunca tomo responsabilidades. Yo escribí el libro, lo pedí a la casa publicadora, Dios abrió puertas, pero uno hace su parte. Oír la voz de Dios nos vuelve, si lo estamos haciendo de una manera auténtica, si lo estamos haciendo de una manera responsable, si estamos creciendo emocionalmente en el proceso, nos vuelve más auténticas, más auténticos. Porque esto es siempre lo que Dios quiso, que floreciéramos como seres humanos, no que nos volviésemos un robot. Sabes, Vanessa, a lo largo de tu libro yo he observado algo. Hay una afirmación que tú siempre colocas en tu libro, y es que Dios nos habla día con día, momento a momento y de diferentes maneras. Pero ahora la pregunta viene y es bien curiosa, ¿verdad? ¿Será que solamente es un pensamiento que de repente tenemos acá en nuestra mente en un momento determinado? ¿O también nos puede hablar a través de algo físico? Digamos, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, una tensión muscular. ¿Será que hay experiencias personales donde Dios nos habla de esta manera? Por supuesto que sí, y ese es uno de mis capítulos preferidos, de paso, y el que más me costó. Entrevisté tanta gente para ese capítulo porque, claro, muchos de nosotros estamos acostumbrados a oír que Dios nos habla a través de la Biblia, lo cual es cierto, que Dios nos habla a través de la oración, lo cual es cierto, que Dios nos habla a través de la naturaleza, lo cual es cierto, pero muy pocas veces hemos escuchado que Dios nos habla también a través de su templo, que es nuestro cuerpo. Entonces, ¿te acuerdas de la historia de Balaam, el profeta que va a maldecir a Israel porque es corrupto, porque quiere el dinero más que hacer lo que es bueno? Él va montado en su asna y de camino la asna se niega a avanzar. La asna rebuzna, se niega a avanzar y Balaam en su ceguera la azota con crueldad. Entonces la asna le habla y le cuenta la verdad. ¿Te acuerdas de esa historia? Yo creo que muchas veces nuestro cuerpo es como que fuese ese asna. Nosotros estamos tan enceguecidos por estar atareados, tan enceguecidos por querer más dinero o por lo que sea, que azotamos la asna de nuestro cuerpo, aunque esté tratando de protegernos, aunque nuestro cuerpo nos esté diciendo en el nombre de Dios, por favor descansa. En el nombre de Dios, por favor, tenés mucho estrés. En el nombre de Dios, por favor, necesitas más agua. Pero nosotros en la ceguera hemos muchas veces a nivel cultural también hemos aprendido a ignorar nuestro cuerpo, lo cual no es bíblico, pero sí hemos aprendido como a ignorarlo. Y en esa ceguera y en esa ignorancia del cuerpo como el espacio del Espíritu Santo, negamos esa voz, que es una voz
muy poderosa y que está allí para protegernos. Así que sí, en ese capítulo hablamos de sintonizar con las necesidades del cuerpo y respetarlas y de cómo Dios puede, a través del cuerpo también, muchas veces informarnos de cosas que necesitamos saber. Y sabes, Vanessa, muchas veces nosotros vamos como en una carrera. Y pensaba mucho en esta parte que tú mencionabas del estrés, ¿verdad? Hoy en día el mundo es tan agitado, y cada día nosotros queremos ser más eficientes en lo que somos, en lo que hacemos. Y se me ocurre a mí un día y uno se levanta, uno sabe que tiene una reunión, que tiene que prepararse para esa reunión, y se levanta y uno tal vez ni los buenos días le da a sus hijos, ni siquiera un besito al esposo, y uno agarra sus cosas y se va, y uno porque uno quiere ser lo más eficiente, y uno quiere ser rápido y furioso, así como dice alguna película de por ahí, ¿verdad? Y precisamente tú tienes un capítulo, me llamó la atención, que se llama Rápido y Furioso, y me encanta esta frase que tú mencionas. Dios frustra nuestra eficiencia para garantizar nuestro crecimiento. ¿Qué quieres decir con esto? Claro, porque vivimos en sociedades consumistas, en donde lo que queremos es más dinero, en menor tiempo, producir. Pero Dios está interesado en quienes somos. Entonces, a veces necesitamos más tiempo para lograr un resultado que es mucho más importante. Dios está más interesado en que mi carácter se desarrolle, en que yo se me vuelva una persona más humilde, más paciente, que refleje más la bondad, la luz, la calidez del Padre, que en una persona que por ahí en 2, 3 días o un año tenga una carrera o todo resuelto, una carrera profesional. Entonces muchas veces, y esto suena como extraño porque claro, estamos tan inmersos en la cultura del consumismo que no lo podemos siquiera ni pensar, pero muchas veces como un acto de misericordia, Dios frustra esa eficiencia, ese llegar lo más rápido posible, para que en el camino, en ese otro sendero que nos lleva, aprendamos cosas que no podríamos aprender. Y hay mucho valor en eso. Muchas veces tomamos las historias de la Biblia y no nos damos cuenta que entre un capítulo y el otro han pasado 15 años. Pensemos en la historia de José, vendido como esclavo. Vemos eso en un capítulo. Volteamos la página y al siguiente capítulo, o más o menos, él es faraón. Y no nos damos cuenta que hubieron como 15 años de espera en el proceso. Y esto no es casual. En ese proceso de espera es donde crecen nuestras raíces, es donde Dios nos hace confiar más en Él, en donde logra que nuestra identidad se base en quiénes somos en Él y no en lo que producimos, en cuánto dinero tenemos, en cuán bonitas o lo que sea. Entonces, también en el arte de oír la voz de Dios, muchas veces hace falta desacelerar. Muchas veces hace falta saber que nos vamos a acercar, vamos a pedirle a Dios que nos hable y por ahí la primera vez, la segunda, la tercera o la cuarta no escuchamos nada. Está bien, está bien. O por ahí estamos yendo al trabajo y llegamos a la oficina y va a ser un día de esos que corremos y apagamos el auto y pasamos 2 minutos respirando y diciéndole a Jesús, habla que tu sierva oye. Si tienes algo para decirme, te escucho. Esos oasis de silencio y de calma que abren como una avenida para que Dios se comunique, que de otra manera nuestras vidas alocadas hubieran cerrado. Así es. Amigos, no se quede sin su libro Conéctate, escrito por Vanessa Pizzuto. Recuerde que debe de enviar la respuesta de la pregunta que voy a mencionar enseguida al 32 40 31 76, pero no olvide colocarle su nombre y de dónde nos está hablando. O puede escribirle vía Facebook en la página de Unión Radio Guatemala y la pregunta es la siguiente. Mencione una característica de la voz de Dios. Es una palabrita o una frasecita, pero tiene que ser exactamente la que ya mencioné al principio del programa, así es que tuvo que haber estado atento. Menciona una característica de la voz de Dios. ¿Sabes, Vanessa? Me llamó, antes de continuar con la siguiente pregunta, que ya nos van quedando poco tiempo, me llamó la atención cuando tú dijiste que habías entrevistado a personas. Ah, sí. ¿Cuál fue el proceso para hacer tu libro? Sí, porque me parece que es importante, de nuevo,
esto de hacer la parte de uno, la parte que nos toca y hacerla lo mejor posible. Mi primer título es en comunicación social y periodismo y mi segundo título es en educación, pero yo no tengo un título ni en psicología ni tengo un título de inteligencia emocional. Entonces dije, bueno, tengo que aprender esto de algún lado. O sea, alguien me tiene que enseñar a mí para que lo que yo escriba esté al día, sea coherente. Entonces empecé a entrevistar teólogos, psicólogos cristianos. Encontré una persona que se especializaba en oír la voz de Dios en Australia y que tenía años de experiencia y bueno, charlé con ella, hicimos una entrevista así por Zoom y así fue que de a poquito se fue juntando la inteligencia, la experiencia de diferentes personas y se armó el libro. Un libro siempre es un proyecto comunitario, así como en la pausa hablábamos de esto, que escuchar la voz de Dios es un proyecto, un arte comunitaria, que vivimos en sociedades individualistas que piensan que, bueno, que soy yo solita la que escucho. No, necesitamos gente madura que nos pueda decir si nos estamos equivocando, necesitamos un proceso de humildad donde Dios pueda hablarnos a todos juntos. Un libro es igual. O sea, si yo escribo yo sola sin la ayuda de otras personas, de otros profesionales, va a tener tan poco impacto, pero si decimos, no, la verdad, esto es un proyecto comunitario, entonces tiene otro tipo de impacto y es más lindo aparte, es mucho más lindo. Excelente. Amigos, quiero contarles que ya hemos terminado el momento para que nuestro amigo en cabina, el hermano Eddie, pueda ya empezar a digitalizar y terminar, ¿verdad? Quiénes son los participantes y en un par de minutos ya le estaremos pidiendo a él quiénes son los ganadores. Vanessa, la verdad es un gusto y un placer escucharte, hablar contigo. Cuéntanos, ¿cómo puede contactarte la gente que quiera hablar contigo directamente? Claro, sí, estoy en las redes sociales, en Instagram y en Facebook con mi nombre, Vanessa Pizzuto, Pizzuto con doble Z, y también tengo un sitio web como escritora, también mi nombre. Escriban Vanessa Pizzuto en un buscador de internet y les va a aparecer mi sitio web. ¿Tú eres argentina? Sí, yo soy argentina, nací y crecí en Argentina y me mudé, les estoy hablando ahora desde Inglaterra, donde trabajo. Exacto. Pero sí, yo soy argentina, de mi familia es de Buenos Aires. Ok, dime, ¿qué hora es ahora, en este momento? En este momento en Inglaterra son las 3:25 de la tarde. Ah, bueno, ya estás almorzadita, ya lista. Sí. Excelente. Bueno, aún nos quedan 5 minutitos más o menos para seguir conversando sobre este libro tan hermoso que se titula Conéctate y que estamos comentando que viene más o menos en unas 2 semanas. Y de paso, solamente recordarle a nuestros amigos que pueden adquirirlo en cualquiera de nuestras 7 librerías. Tenemos una en Zona 7, en Quetzaltenango, Totonicapán, Chiquimula, Retaluleu, Tecumumán y la recién que acabamos de aperturar en San Benito Petén. Puede comunicarse al WhatsApp general 4216 4548. Y usted puede preguntar por todas las ofertas que tenemos esta semana. Estamos con el 30% de descuento. Y recuerde que hoy y mañana tenemos productos seleccionados con el 35% de descuento para obsequiar a mano. Pero también más adelante, ya sea hoy en la noche o mañana, les voy a comentar de los descuentos que vamos a tener el resto del mes. Pero usted aproveche, porque esta es la semana de mayores descuentos en Yadpa, Guatemala. Vanessa, en tu último capítulo habla sobre la ley del hielo y algo que se llama el bypass espiritual. Así tenemos un par de minutitos para que nos hables un poquito de eso. Ok, te cuento de la ley de hielo, empecemos por ahí. A veces estamos hablando con una persona o tenemos una amistad o una persona en el trabajo y de pronto hacemos algo que le cae mal, que le ofende, que le enoja. Y esa persona, en vez de venir y decir, Vanessa, eso que dijiste me cayó mal, me ofendió, nos pone la ley de hielo. Y quiere decir que no se ignora, eso como que hablarle a la mano porque no te estoy escuchando, no se ignora por lo que sea el tiempo que esta persona quiera hasta que nosotros vamos y, no sé, nos adivinamos qué fue lo que le molestó y charlamos con esta persona. Ahora, en nuestra relación con Dios van a haber momentos en los que no escuchemos la voz de Dios. Esto es así, es parte de la vida. Pero si nosotros pensamos que Dios
nos va a imponer la ley de hielo, que cuando nos equivocamos, Dios nos va a decir, no te escucho, háblale a la mano. Entonces esos momentos de silencio van a tener muchísimo más dolor y hasta un deje como de abuso emocional. Quiero que pensemos en las historias de la Biblia, la cantidad de historias, pensemos en el primer homicidio de la Biblia. Después de una cosa tan horrible, Dios viene y se acerca a hablar. Adán y Eva en el jardín, Dios viene y se acerca a charlar. Pensemos en la historia que quieras de la Biblia. Dios se acerca a iniciar una conversación en la que puede haber redención. Entonces sí que hay momentos de silencio que no entendemos, como le pasó a Job, sí que hay momentos de silencio que no entendemos. Esto es verdad. Pero sí, como los amigos de Job, interpretamos este silencio como que esto es tu culpa o Dios es malo, volvemos ese silencio todavía más doloroso. Y a veces los momentos de silencio que no podemos entender o interpretar, en esos momentos Dios se sienta a nuestro lado, en silencio a nuestro lado. Dios no está manipulándonos emocionalmente con la ley de hielo. De esto hablamos en este último capítulo. Dios no es una persona un ser que no pueda gestionar sus emociones de una forma madura. Por eso es que Dios no usa la ley de hielo. Excelente. Bueno, y ahora pasémosle la estafeta a nuestro amigo Eddie. Cuéntanos, Eddie, ¿cómo estamos con el sorteo? ¿Cuántas personas participaron? ¿Cuántos tuvieron las palabras correctas? ¿Y quiénes son nuestros ganadores? Muy bien. Vamos, les cuento, les voy a comentar de primero. Tuvimos reportes y respuestas, participación de Retaluleu, de Escuintla, de la ciudad capital. Nos escribieron de Huehuetenango, de Totonicapán, de Quetzaltenango. Estos departamentos fueron representados, entre los que me recuerdo que leí, que nos decían desde dónde nos escuchaban. Y incluso también desde México, desde Campeche, desde Quintana Roo, recibimos participación. Pero bueno, hay muchas respuestas, hay muchos mensajes que llegaron. Lastimosamente no todos traían la respuesta correcta, pero agradecemos estar atentos y agradecemos su participación. Ahora, para elegir ganador, yo todavía no lo he elegido. Eso sí, tengo digitalizada aquí las listas de los participantes. Y Melina, a ver, me responde si te parece, si le damos la oportunidad a Vanessa para que ella elija un número. El número okay, dentro de los que están participando con respuestas acertadas. Primero comenzamos con WhatsApp, que fue donde hubieron más respuestas acertadas y con datos correctos, ¿de acuerdo? Así que Vanessa, tenemos 10 participantes. De estos 10 tú has de elegir uno. A ver, piensa un número entre el 1 y el 10 para saber quién es él o la primer ganadora. Ok, número 8. Número 8, muy bien, hay nerviosismo por acá. El número 8 corresponde a Carla Azucena Ródenas. Yo le voy a enviar un mensajito a su WhatsApp aquí confirmando que usted es la ganadora y vamos a pedirle algunos datos también para que ya pueda atenderlos. Y bien, ahora entre los participantes de Facebook tenemos 6 participantes y vamos a pedirle a Melina, le damos la oportunidad a Melina que elija un ganador entre estos 6. Melina, ¿por quién te decides? El número 4. Número 4 corresponde a Lisbeth Ávila. Ella es la segunda ganadora entonces. Así que bueno, agradecemos a cada uno de ustedes su participación. Melina, tenemos que despedirnos. Gracias, claro que sí. La respuesta era una característica de la voz de Dios, que Dios no es cruel. Y la otra cosa que dijo Vanessa es que Dios no hace bullying. Correcto. Bueno, nos quedamos con Vanessa ya despidiéndonos. Vanessa, ¿algo que quieras decirle a nuestros amigos? Muchísimas gracias por esta oportunidad y recuerden que Dios nos habla porque nos ama. Esta es la razón fundamental y que permea todo lo que Dios hace. Dios nos habla no porque nos lo merezcamos, no porque seamos los mejores o los peores. Dios nos habla porque nos ama. Muchas gracias. Perfecto. Amigos, no se olvide de sintonizarnos a las 5 de la tarde el día de hoy. Estaremos hablando de este libro, El Dios Misionero, y tendremos con nosotros al pastor Isaías Espinosa hablándonos de este excelente tema.
Y así es como Yadpa también se despide de esta sintonía, agradeciendo a Unión Radio y a Orión Estéreo. Y gracias, Eddie, por acompañarnos en este programa tan especial. Perfecto. Melina, rápidamente el número de WhatsApp general, por acá nos están preguntando algunas direcciones de librerías, pero a lo mejor demos el número general de Yadpa para que allí puedan darle los detalles, ¿te parece? 42 16 45 48. 42 16 45 48. Bendiciones. Amigos, es todo por hoy acá en esta emisión matutina de la Semana del Libro en este día jueves. Será hasta las 17 horas y también mañana, una vez más a las 7:30 de la mañana aquí en Unión Radio y Orión Estéreo. Continúa con el buen hábito de la lectura. Nos encontramos en una próxima en la Semana del Libro con Yadpa Guatemala en Unión Radio. Con programación local en Quechí, somos Unión Radio 94.7 FM en Las Verapaces. Nuestra cobertura en Alta y Baja Verapaz. A tu lado, la voz de la esperanza. Programación local en Quechí, somos Unión Radio 94.7 FM en Las Verapaces. Nuestra cobertura en Alta y Baja Verapaz. A tu lado, la voz de